Elena Laura es una artista granadina que presenta durante los próximos días, hasta el 4 de junio, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Almuñécar, una importante muestra de pintura sobre lienzo y tablero titulada Ver Versos. Es una muestra que podemos visitar cada día, de lunes a sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Elena Laura está con nosotros. Elena, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dejamos claro que no es un nombre compuesto. Elena es el nombre y Laura es tu apellido. Pues sí. Bueno, Elena, cuéntanos qué podemos ver, qué es lo que vamos a poder disfrutar hasta el día 4 de junio ahí en la Casa de la Cultura de Almuñécar. Bueno, es una serie basada en poesía de poetas granadinos. La poesía en Granada, bueno, yo casi la diría como, la llamaría exuberante, porque hay muchísimos poetas y muy buenos. Entonces, a raíz de un cierto momento en mi vida, empecé a leer mucha poesía, me dirigí especialmente a la poesía de Granada, y claro, fruto de ello, como era natural en mí por ser pintora, pues lo desemboqué en una serie de cuadros de gran formato, porque claro, el impulso que los motivó requería de un trazo enérgico, ¿no? Sin impedimento de espacio. Entonces, claro, eso no quiere decir que los cuadros estén hechos en un rato. Como son grandes, tienen muchos días de trabajo, pero sí quería que el estilo fuera así como muy enérgico, ¿no? Como un poco derivando de ese tipo de pasión que me había provocado la lectura de los poemas. Bueno, acrílico y óleo, y bueno, pasan por allí, pues, no diré que todos, pero bastantes de los poetas muy conocidos, ¿no? O sea que junto a los cuadros pongo el poema, porque me interesa muchísimo ese efecto de esa sensación de hermandad. Es decir, el poema, por supuesto, vale en sí mismo, el cuadro vale en sí mismo, pero juntos yo creo que provocan una emoción mayor, y seguramente, pues quiero pensar que quien vaya a ver la exposición, si se detiene, si le echa un ratito más y se detiene en leer cada uno de los poemas, pues será un poco como una experiencia grata, ¿no? De esas que yo creo que le mejoran a uno el día. Quiero pensar eso. ¿Y cómo se transforma un verso en un cuadro? Bueno, todos los poemas, no, por lo menos a mí, no me facilita mucho el hecho de pasarlos al cuadro. De hecho, he leído muchísima poesía, y claro, estos 20 y tantos cuadros que aparecen ahora en esta exposición son fruto de una selección. Lees mucho, hay poemas que te encantan, pero a lo mejor plásticamente no los ves tan fácil. Entonces, claro, tuve que elegir y pintar aquellos poemas, o sobre aquellos poemas que sí, que rápidamente me daba un impulso, ¿no?, de coger el pincel y de sentir las formas y los colores. De todas formas, no se trata de una exposición que implique, porque se llama Ver Versos, no es una serie cerrada, sino que voy aumentando los cuadros, porque a partir del momento en que empecé a pintar sobre poesía, francamente como que ya no puedo dejarlo. Una vez que lees poesía de manera diaria, engancha, ¿no? Sí, como parte de tu vida natural, claro, al ser pintora, pues sin querer, ¿no?, me va llevando a seguir y seguir la serie. Es una serie muy viva. ¿Cuál es el cuadro preferido de Elena Laura, de esta colección? Yo no sé si me va a responder lo que me responden casi todos los artistas. ¿Qué dedo me corto que no me duela, no? Seguramente. Bueno, claro, sí, es que son como hijos. Entonces, te detienes en uno, y ahora, desde que empecé esta exposición ahí en Almuñécar, pues veo que, por ejemplo, gusta mucho uno que se llama Amarillos, que es sobre el famoso poema de Elena Martín Vivaldi. También tengo uno sobre un poema de Luis García Montero, que es grande, prácticamente son 4 metros de longitud, y se van parando. Entonces, claro, sin querer, como los cuadros tienen esa vocación de ser mirados, cuando uno ve que en un lugar determinado tu obra lleva al interés de unos cuadros, ¿no?, específicos, pues como que tú te abocas a quererlos también en ese momento más. Pero en absoluto, es decir, los cuadros se hacen para que se vean, pero también vienen de un sentimiento muy interior. Entonces han sido muchos días, muchas horas de introspección, y como los hijos, a cada uno se les quiere a su manera. Claro. ¿Ha habido algún verso que se haya resistido a la hora de convertirlo en cuadro? Pienso que quizá más ahora que lo pienso, quizá más uno sobre Lorca, sí. Hay un cuadro sobre Lorca, y como yo a Lorca lo veo tan, ¿cómo diríamos?, quizá tan abstracto, tan laberíntico, pues sí, ese cuadro de hecho es un poco así como abstracto, y
y me costó un poco porque me quise meter mucho, ¿no?, en la visión de lorquiana, ¿no? Y entonces quizá se diferencia un poquito de los otros en ese sentido, pero claro, porque es una serie que se ha hecho en 4 años, y en 4 años uno no es igual, ni siquiera cada mes ni cada día, así que ha ido habiendo una evolución, y en la serie se puede ver pues desde un realismo muy suelto, ¿no?, muy enérgico, como digo, ¿no?, de pincelada grande, pues a pasar un poco pues por la abstracción, no sé, un cierto simbolismo a veces. Hay que comprender que es una serie viva, esto no se ha hecho en una temporadita, ¿no?, sino que ha sido muchos años, no solamente de pintar, sino de leer mucho, mucha soledad en el taller, y una soledad querida, claro, una soledad buscada, pero que implica una experiencia personal, ¿no?, una experiencia de unos años. Pues la recomendación queda ahí. Esperamos que vaya muchísima gente a ver esa exposición Ver Versos de la artista granadina, afincada actualmente en Begas del Genil, Elena Laura. Porque esto se lo podemos recomendar sin temor a equivocarnos a los amantes, lógicamente, de la pintura, pero también de la poesía. Por supuesto. Yo aspiro a que vean los cuadros, pero que lean los poemas. Estoy muy, muy implicada en el mundo de la poesía. De hecho, yo edito anualmente un librito sobre poesía, fruto de unas veladas poéticas que se hacen en mi patio, en mi jardín, y que tienen un carácter novenal, es decir, nacen como vocación de regalo, simplemente para que se provoque un poco la lectura, para que no haya impedimento. Y todas las personas que asisten cada vez que se presenta el libro asistirán, leerán, o sea, me escucharán a los poetas, pero se llevarán el libro. Elena Laura, gracias por haber traído tanta cultura en una sola actividad a los micrófonos de Radio Salobreña. Un saludo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.